Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. En esta ocasión vamos a ofrecer un comentario crítico acerca de dos relatos breves muy poco conocidos, escritos en el siglo XIX. Son dos relatos bastante diferentes que he encontrado en el curso de mis lecturas de textos más desconocidos de los siglos XIX y XX, y que a pesar de sus divergencias, lo curioso es que comparten el mismo título, La Casa Maldita. Uno de estos relatos está escrito por un escritor bastante poco conocido en estos momentos, entre los muchos que escribieron en España en el siglo XIX, cuyo nombre es Pedro Escamilla, y el otro de los relatos está escrito por un hombre que es más conocido como médico que como escritor. Me refiero a don Santiago Ramón y Cajal. Para encargarnos de hablar de estos textos tan diferentes que comparten el mismo título, vamos a hacerlo, yo creo que es mejor hacerlo así, por orden cronológico de composición y también de publicación. Y para ello vamos a iniciar el vídeo hablando de La Casa Maldita, el relato de Pedro Escamilla. Hoy en día un escritor muy olvidado, pero muy popular en su momento. Pedro Escamilla fue un escritor madrileño. No estamos seguros de cuándo nació ni de cuándo murió, pero nació más o menos alrededor del año 1840 y moriría alrededor del año 1890. Uno de los mejores escritores, en mi opinión, de literatura fantástica en España. De hecho, David Roas, que es uno de los críticos que más y que mejor han escrito acerca de la literatura fantástica en España, le ha dedicado un artículo a sus cuentos fantásticos, artículo que tengo aquí en mi mano, y que se titula Entre cuadros, espejos y sueños misteriosos, la obra fantástica de Pedro Escamilla. Menciona David Roas que Pedro Escamilla es uno de los escritores más prolíficos del siglo XIX, autor de obras de teatro, de novelas y de centenares de relatos, muchos de ellos de tipo fantástico. La influencia del escritor estadounidense Edgar Allan Poe es muy evidente en muchas de sus historias y también en La Casa Maldita, un relato muy breve publicado en el número 52 de la revista El Periódico para Todos en el año 1875. Se puede encontrar en esta edición de la editorial Qualea, que se titula La Casa Maldita y otros casos insólitos y que reúne varios relatos de corte fantástico de Pedro Escamilla, publicados prácticamente todos ellos en El Periódico para Todos, una publicación popular del siglo XIX en la que lo fantástico tuvo siempre una presencia muy importante. David Roas no comenta en su artículo este cuento en particular, pero se ocupa de varios otros cuentos muy semejantes, considerando aquellos que tratan el tema fantástico desde una óptica realista. En un momento de su artículo dice Roas que lo más interesante de la obra fantástica de Escamilla son los relatos en los que se aleja de lo legendario para ofrecer un tratamiento absolutamente realista y cotidiano de lo sobrenatural, respondiendo a lo que estaba sucediendo en la literatura fantástica europea y americana, sobre todo desde la decisiva y fundamental influencia de la obra de Edgar Allan Poe. Sin duda, la influencia de Poe es decisiva en los relatos fantásticos de Escamilla. Sigue diciendo Roas, en dichos relatos, Escamilla suele optar por dos formas de construir el efecto fantástico. Por un lado, este surge de lo que aparentemente no es más que un cúmulo de casualidades, y ese no es el tipo de relatos que nos interesa, sino el siguiente. Por otro lado, lo sobrenatural irrumpe de forma explícita en nuestro mundo. En muchas ocasiones se manifiesta, como enseguida veremos, a través de cuadros o dibujos, sin que haya lugar para la ambigüedad reclamada por Todorov como elemento definidor de lo fantástico. Desde luego no hay ningún tipo de ambigüedad en estos relatos fantásticos de Escamilla, sino que los elementos sobrenaturales entran directamente en la vida cotidiana de los personajes. Roas también señala que en varios de sus relatos fantásticos de Pedro Escamilla, el autor introduce un cuadro o una pintura como un elemento que va a desencadenar lo fantástico. Esto es el caso de la Casa Maldita, y es algo semejante a lo que vemos, por ejemplo, en The Oval Portrait, o El retrato oval de Edgar Allan Poe, o en algunos de los cuentos que posteriormente escribiría el británico M.R. James, en el que suelen incluir
manuscritos o incunables o libros o cuadros como desencadenantes de los elementos fantásticos. En La casa maldita el narrador adquiere un cuadro en el que se ve una tapia a la luz de la luna y que lo sobrecoge, pero no sabe exactamente por qué compró ese cuadro. De hecho, voy a leer de la primera parte del cuento. Dice el narrador, después de describir el cuadro: cuando se apartaba uno del lienzo respiraba con más libertad, como si le quitaran un peso de encima. Ahora bien, ¿por qué compré yo aquel cuadro? No lo sé. Entra ya aquí desde el principio un elemento sobrenatural, misterioso, que no se puede explicar por parte del narrador de una manera racional. 2 años después, un labriego llega a la casa del narrador y al ver el cuadro se sorprende y reconoce en él la casa maldita, que está situada en el camino a León, y ve que en la tapia se proyecta de vez en cuando una sombra, en la tapia del cuadro, claro. Es la sombra de Gabriela, y el labriego contará al narrador la historia de la casa maldita para satisfacer su curiosidad, y entonces comprenderemos qué es lo que ocurre y por qué esa sombra misteriosa aparece en el cuadro. Veamos un poco cuál es la historia de la casa maldita. Don Luis Suárez, que no es un jugador de fútbol clásico ni actual, sino que es un hombre rico que tiene un criado, Lorenzo, que vive con su hija Gabriela. Ahí está Gabriela. Don Luis es un hombre generoso con los pobres, pero cierto día lo sorprenden formando parte de una conspiración y entonces sobre él va a pesar una condena de muerte y él va a tener que huir a Inglaterra. Pero antes de irse, le da a Lorenzo toda su fortuna en una caja y le pide que se quede la mitad y que reparta la otra entre los más desfavorecidos si es que él no llega a regresar nunca. Hasta ahí nada extraño, pero 15 días después, Gabriela empieza a comportarse de una manera ya rara, encerrándose en su habitación sin salir nunca, y un día desaparece sin dejar rastro de buenas a primeras, y Lorenzo sospecha que ha robado la fortuna de don Luis de la caja. Esto no tiene ninguna razón tampoco Lorenzo para pensar esto, pero sus sospechas acaban siendo ciertas cuando abre la caja. En ella no hay más que un papel que dice: perdonadme y no me busquéis, pero ahí no está el dinero, no están las riquezas, no está nada, ¿no? Durante los siguientes 10 años no se sabe nada ni de don Luis ni de Gabriela, y Lorenzo está muy afligido, no hace nada, deambula por la casa, duerme hasta tarde y dice constantemente: hoy no vendrá. Una frase lapidaria que no estamos seguros de qué es lo que significa. Puede referirse a don Luis, puede referirse a Gabriela. Pero una noche de tempestad, por supuesto tiene que ser una noche de tempestad, Lorenzo está visiblemente alterado y decide salir a la intemperie diciendo: hoy vendrá. De repente, mientras está ahí fuera, en el momento en que va a iniciarse la tormenta, alguien le pone la mano en el hombro y resulta que es don Luis, que está muy envejecido. Lorenzo maldice a su hija, Gabriela, y se desploma de repente, muerto, ¿no? En ese mismo momento, una mujer andrajosa sube por la ladera de la colina y, por supuesto, ¿quién es sino Gabriela, que llega a tiempo para escuchar la maldición de su padre y verlo morir? Es una historia trágica en la que lo sobrenatural entra sin ningún tipo de transición en la vida cotidiana de estos personajes. Y en el capítulo 8 se explicará el epílogo de esta extraña historia, relacionándola además con el cuadro del que hablamos al principio. Dice en esta octava parte de este brevísimo cuento: ya sabéis la historia de la casa maldita. El molino fue abandonado a la acción del tiempo. En cuanto a Gabriela, desapareció nuevamente, pero todos los meses, cuando la luna entra en su tercer cuarto, se veía reflejada en la tapia del molino la sombra de la muchacha que iba a escuchar la voz del eco que la repetía la última maldición de su padre. Entonces ahí vemos el epílogo, la explicación de cómo se conecta esta historia con la extraña sombra que de manera sobrenatural, inexplicable, racionalmente aparece en el cuadro que el narrador compra al principio del texto. Un cuento interesante, bien escrito y claramente influido por narraciones góticas, narraciones de Edgar Allan Poe, de misterio, sobrenaturales
etc. Uno de los cuentos que a mí más me interesan de esta colección de Pedro Escamilla, que se titula La casa maldita y otros casos insólitos. Pasemos ahora a hablar del texto que también se titula La casa maldita, escrito por don Santiago Ramón y Cajal, que es mucho más conocido como uno de los más eminentes médicos españoles de finales del siglo XIX y principios del XX, galardonado en 1906 con el Premio Nobel, pero que no es demasiado conocido por su ocasional labor literaria. Pero en 1905 publicó en Madrid una colección de 5 relatos que se titula Cuentos de vacaciones, narraciones pseudocientíficas. Esta es una edición facsimilar que no es más realmente que una fotocopia de un ejemplar que probablemente está disponible en alguna universidad estadounidense. El volumen publicado en 1905 tiene una advertencia preliminar en la que Ramón y Cajal dice que escribió estos relatos en 1885 o 1886 y que originalmente había escrito 12, pero de esos solamente 5 van a aparecer en este libro. Los llama apólogos o narraciones semifilosóficas o pseudocientíficas que en un principio no publicó por considerarlos demasiado estrafalarios. También explica en la página 6 de este prólogo qué es lo que significa o lo que quiere decir pseudocientífico. Dice, el subtítulo de narraciones pseudocientíficas quiere decir que los presentes cuentos se basan en hechos o hipótesis racionales de las ciencias biológicas y de la psicología moderna. Será bien, por consiguiente, aunque no indispensable, que el lector deseoso de comprender las ideas y modos de expresión de los personajes de estas sencillas fábulas, posea algunos conocimientos, siquiera sean rudimentarios, de filosofía natural y biología general, aunque en realidad estos conocimientos no son verdaderamente necesarios porque va a explicar a pie de página y claramente en muchos momentos de la narración cuáles son o qué significan las palabras científicas, los términos científicos que utiliza a lo largo de la historia. Como el resto de los relatos de este volumen, La casa maldita tiene una intencionalidad didáctica. Busca usar la literatura como vehículo para, a través de la ciencia y el racionalismo, acabar con las creencias supersticiosas populares de la época. En esto es muy semejante al escritor José de Urkullu, también poco conocido, español del siglo XIX, que vivió en Inglaterra y sobre el cual en algún momento yo también grabé un vídeo que se puede encontrar en mi canal de YouTube. La historia que se narra no es en absoluto compleja porque no le interesa a Ramón y Cajal, debido a su didactismo, una historia compleja, sino una historia que sirva para explicar sus tesis y sus teorías. Puedo referir rápidamente cuál es esta historia de la casa maldita. Julián e Inés son 2 primos que desean casarse y por ello él ha emigrado a América porque quiere conseguir una cierta fortuna y al regresar vuelve con ciertas riquezas. Pero el naufragio del barco en el que regresaba a España y del que sale ileso provoca que de repente Julián ya no tenga suficiente dinero, suficientes riquezas, como para que don Tomás, el padre de Inés, acceda a la boda. Está desesperado, está afligido, ¿no? Julián, y sin saber qué hacer, y en cierto momento camina por los parajes asturianos, está ambientada esta historia en Asturias, y por casualidad se topa con una mansión y con una finca casi en ruinas, que todos los lugareños conocen como la casa maldita, debido a que sus habitantes a lo largo del tiempo han perecido en extrañas circunstancias, lo que lleva a la gente del lugar a pensar que está embrujada. Ahí tenemos las creencias supersticiosas que quiere desterrar Santiago Ramón y Cajal. Cuenta un poco el narrador los antecedentes de esta extraña casa maldita. Fundóla hacía 10 o 12 años un hereje o protestante millonario, no se sabe si inglés o alemán, llegado de las Antillas y probablemente enfermo de paludismo, en demanda de salud, al dulce y saludable clima de la costa cantábrica, pero al año y medio de acabada la construcción y cuando praderas y maizales comenzaban a rendir pingüe beneficio, murió repentinamente y poco después
2 de sus hijos. Entonces, claro, ya son unas muertes inexplicables, la casa va a pasar a otros propietarios. Dice, compróla después un indiano opulento, asaz despreocupado, que sin hacer caso de fúnebres horóscopos se propuso a valorarla, añadiéndola nuevas tierras y edificaciones, creando en fin una colonia agrícola y pecuaria modelo en su género. Pero también, desgraciadamente, al poco tiempo, dice el narrador, enfermaron y fenecieron el dueño y 2 hijas. Dice el narrador un poco después, según era de presumir, la superstición popular había bordado sobre aquel fondo de trágicas realidades, sombrías y fatídicas leyendas. En sentir de los aldeanos ignorantes y fanáticos, aquella finca, fundada por un perro protestante, estaba maldecida de Dios y servía de mansión a demonios y brujas que celebraban en ella lúgubres ritos y danzas macabras, ¿no? Entonces se presentan aquí las supersticiones populares, que se verá que son infundadas, para después ofrecer, a través de Julián, unas explicaciones racionales y científicas para estos hechos, que no son sobrenaturales, sino que se pueden explicar racionalmente. Lo fenomenológico, lo luminoso, lo supersticioso, va a explicarlo Julián a través de la ciencia, y lo hará de una manera bastante clara. Ya hemos hablado del didactismo de este texto, y este didactismo se muestra, por ejemplo, en notas a pie de página, en explicaciones científicas que a veces son pseudocientíficas, pero adaptadas a las necesidades de la trama de esta historia. Y también, en cierto momento, hay una crítica de las supersticiones populares y una sátira de los espiritistas y teósofos. Esto aparece en el capítulo 8, en el que tenemos una larga tertulia que está presentada casi de una manera teatral, con parlamentos teatrales, una larga tertulia entre varios habitantes del pueblo, que son en realidad personajes tipo, uno de los cuales es un espiritista que responde, no por casualidad, al apodo de Allan Kardec, que es o era en aquellos momentos el famoso espiritista francés, y este personaje, pues de este personaje se hace una sátira brutal, realmente, una sátira muy encendida por parte de Santiago Ramón y Cajal, como un ejemplo de las creencias acríticas, supersticiosas, luminosas, que representan un problema para la ciencia y el progreso tecnológico. Por supuesto, Julián al final de la historia va a conseguir explotar a través de la ciencia de una manera sin ningún tipo de problemas esta finca y esta casa, que en realidad no es maldita y no está embrujada, sino que por diferentes cuestiones que se pueden atajar de una manera científica, pues creó o causó esas muertes que no se podían explicar, y que por tanto los lugareños le atribuían causas que no, pues causas, digamos, eh, eh, sobrenaturales, que nada tenían que ver con la realidad. Entonces, a través de la ciencia es capaz Julián de atajar estas situaciones, y es capaz también de conseguir explotar y conseguir un montón de riquezas que al final llegarán a un final feliz típico, en el cual Julián pues consigue casarse con Inés, tener las riquezas y fallecer en un momento de riqueza, que no solamente es una riqueza propia, sino que es una riqueza que va a compartir con los demás lugareños, porque va a enseñar estos avances tecnológicos y científicos a las personas que viven en el pueblo, para que ellos también puedan utilizarlos y servirse de ellos para mejorar su situación económica y personal. Como vemos, un cuento claramente didáctico, totalmente diferente del cuento de Pedro Escamilla, a pesar de que también se titula La casa maldita, como el relato de Pedro Escamilla. De hecho, después de hablar acerca de cada uno de estos dos textos, puedo concluir
que el relato de Pedro Escamilla, La Casa Maldita, y el relato de Ramón y Cajal, La Casa Maldita, poco tienen en común, porque son en realidad dos tipos de literatura totalmente diferentes. El relato de Pedro Escamilla es un ejemplo claro de literatura sofisticada o reconstructivista en la que entran elementos sobrenaturales en la realidad. Entonces, lo que interesa aquí es la sorpresa, la introducción de elementos sobrenaturales en la realidad cotidiana de las personas sin ningún tipo de transición. En el caso de Ramón y Cajal, en cambio, lo que tenemos es un ejemplo de literatura programática o imperativa, es decir, literatura didáctica, dirigida en este caso a desterrar las creencias populares supersticiosas a través de la ciencia y en favor de la ciencia y del progreso tecnológico. Por tanto, como vemos, dos cuentos totalmente diferentes, ambos interesantes a su manera, en maneras divergentes, pero ambos cuentos que recomiendo su lectura encarecidamente. Por un lado, La Casa Maldita, de Pedro Escamilla, y por el otro, La Casa Maldita, de don Santiago Ramón y Cajal, recogido en su obra de 1905, Cuentos de vacaciones, narraciones pseudocientíficas. Dice aquí primera serie, pero realmente no llegaría a publicarse una segunda serie de este texto. Espero que les haya resultado interesante este vídeo y que de esta manera hayan descubierto dos textos que quizá desconocían o que quizá no habían tenido la oportunidad de leer nunca o en bastante tiempo. Muchas gracias de nuevo, como siempre, por la atención. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright del año 2018 y este vídeo se ha grabado en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima.